buenos días, bienvenidos al canal. ¿Cómo estáis? Tiempo y atención. Hoy inicio algo que tiene que ver con la ley de la atracción y que en realidad va a conectar con la esencia de la ley de la atracción y de dónde viene el origen de esto, que es nada más y nada menos que Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Y los libros que se conocen en griego y que corresponden al Corpus Hermeticum. Como anécdota quiero contar que el otro día subí un libro acerca de la ley de la atracción y la vibración y parece ser que se me fue, como dice un amigo del canal, este men viajó al tiempo, viajó al futuro, lo grabó y ha vuelto. Y pues hablaba de diciembre y claro, me había tragado un mes y medio ahí que ni nos hemos enterado que estábamos en diciembre. Os mando un abrazo a todos, de verdad que los comentarios me han hecho muchísimas gracias, me han hecho reír mucho. Así que vamos a viajar al tiempo hoy porque vamos al origen. ¿Quién es Hermes Trismegisto? Y al primer capítulo de uno de los libros que se llama, que se titula Poimandres. En lo que se llamaría el mundo esotérico, que tira todo del pasado, como aquí también hacemos un montón, aunque hablamos de cosas del presente, pero todos están tirando del pasado. Madame Blavatsky es un personaje pues, de los más importantes, de los más con más magnetismo y que más siguen interesando en el mundo. Muchas veces se han encontrado paralelismos que son súper normales, además, entre los textos del Corpus Hermeticum, Madame Blavatsky, y todo lo que surgió después, como fue el Nuevo Pensamiento, que nació en Estados Unidos en el 1800 y pico, que es el mentalismo, que es el Kybalion, acerca de la ley de la atracción, que luego deriva de una manera interesante en la ley de la asunción de Neville Goddard y tantos otros. Dicho esto, vamos a comenzar con este nuevo capítulo. El Corpus Hermeticum o Hermeticus, nombre por el cual se conoce al conjunto de escritos esotéricos firmados por Hermes Trismegisto, el 3 veces grandes o quizá el tercero de los Hermes, fue originalmente compendiado durante el Renacimiento, traducido del griego por Marcino Ficino, por orden de Cosimo de Medici, sobre el 1464. El texto trata sobre las enseñanzas impartidas por Hermes en Egipto y se supone que el original estaba escrito en este idioma y que no debía ser traducido a otras lenguas, pues perdería mucho de su sentido oculto. El propio Hermes profetiza su traducción al griego, pero advierte que al traducirse del griego a las lenguas bárbaras perdería la mayor parte de su valor místico. Así que aquí encontramos quizá una de las primeras referencias a la existencia de una cábala literal egipcia. El escrito, pues, podía entenderse originalmente de varias formas, de acuerdo con las características del lenguaje egipcio y griego. Esto es importante porque, por ejemplo, en el estudio de lo sagrado, pues no es igual leer un texto que estaba escrito en sánscrito, o en este caso en Egipto, que sería en logos, en especie de dibujos, o incluso en el griego, donde es cierto, porque el que traduce, el significado es traditor, o sea, el traidor interpreta muchas veces. Por eso las traducciones son tan importantes. Y sí, y hoy en día todavía se sabe que ese lenguaje, ese idioma, por ejemplo, el sánscrito contiene una cantidad de secretos escondidos, que no son como tales secretos, sino que la complejidad del lenguaje es más profunda y el significado más profundo que las meras traducciones que se pueden hacer al español, al inglés, al alemán, a lo que queráis. A pesar de lo expuesto, no se han encontrado una versión egipcia del texto, por lo que se supone que su origen es griego y no va más allá de la Edad Media. Pues los críticos afirman que sus ideas son más bien neoplatónicas que egipcias. Sin embargo, esto es muy debatible. Es posible que los neoplatónicos hayan copiado las ideas de su sistema del corpus, además de la gran ciudad egipcia de Alejandría, que serviría de intercambio entre pueblos orientales y occidentales. Es decir, se piensa, se cree
que es de origen egipcio, muy antiguo. No se encuentra el texto original. Se sabe que lo traduce Marsilio Ficino. Por lo tanto, si lo traduce Marsilio Ficino, ya sabemos que es más antiguo que la Edad Media, porque lo traduce. No lo ha hecho él, lo ha encontrado en algún sitio. Lo que nos falta es el origen. Hermés narra que adquirió su conocimiento a través de una visión mística donde contempló el movimiento de las esferas. En éxtasis visionario, Poimandrés, es decir, la inteligencia universal, que es el capítulo de hoy, le reveló desde su interior todos los misterios y así se volvió un adepto. En el esoterismo moderno, a Poimandrés se le llama el santo ángel de la guarda. Todo el trabajo del estudiante de los misterios consiste en obtener el estado de conciencia que le permita conversar con su santo ángel o inteligencia superior. Esto es adquirir la conciencia del manas superior o cuerpo mental abstracto, lo inconsciente e inconsciente colectivo de los psicólogos, y así obtener el verdadero conocimiento esotérico que lo convierte en adepto. Es el bautismo del Espíritu Santo que menciona el cristianismo, o la adquisición de buddhi o iluminación que menciona el budismo. Más tarde, en otros capítulos, encontraremos que las enseñanzas del esoterismo moderno eran conocidas. Que las enseñanzas del esoterismo moderno se basaron en el conocimiento de estos textos antiguos. Temas como, por ejemplo, los 7 cuerpos de conciencia y otros que fueron enseñados por Hermes y, por tanto, conocidos en los antiguos misterios egipcios, griegos y romanos, y, por tanto, no son un invento, por ejemplo, de Madame Blavatsky. Así que vamos a hacer ahora una pequeña revisión antes de entrar de cabeza en el Poimandrés, en el que vamos a encontrar algunas asociaciones o paralelismos entre estos textos antiguos, de Hermes Trismegisto, con, por ejemplo, Blavatsky. El Poimandrés, que es el primer libro que voy a hacer después, primer capítulo, perdón. En el Poimandrés, nombre del primer libro de la colección, es en donde Hermes recibe por primera vez la revelación de la inteligencia Poimandrés. Lo primero que quiero señalar se lee en el versículo 6, donde Poimandrés se presenta diciendo de sí mismo: comprende lo que te quiero decir. Lo que en ti ve y oye es el verbo del Señor, y tu inteligencia es el Dios Padre. No están separados uno de otro, pues su unión es la vida. ¿Esto a qué suena, queridos amigos? El reino de Dios está en ti. Gudar, por ejemplo. Comprende lo que te quiero decir. Lo que en ti ve y oye es el verbo del Señor, y tu inteligencia es el Dios Padre. No están separados uno de otro, pues su unión es la vida. Con estas palabras, Poimandrés le dice a Hermes que él es Dios Padre, la mónada compuesta por Atman, Buddhi y Mana superior de esta tríada. Mana superior es la más material y el vehículo de las otras dos. Los tres funcionan como una unidad, por esto se la llama mónada, palabra griega que quiere decir unidad y que más tarde aparecerá en el texto del Corpus. Finalmente, Poimandrés es la mónada que se manifiesta para que pueda asumir una forma, aunque en realidad no la posee. Solo la imaginación es capaz de darle forma a lo que no tiene forma, y esta es producto de la mente o manas superior. De la imaginación habrá mucho, y en ese sentido, Neville Goddard. También es la inteligencia, que se traduciría como Sofía, la manifestación de Dios Padre en el hombre. No olvidemos que Blavatsky llama a la mónada como el Padre nuestro que está en el cielo. En el 9 del Poimandrés se lee: la divina inteligencia, que era macho y hembra y existía como vida y luz, generó a partir de la palabra una segunda inteligencia que, transformada en Dios del fuego y del soplo, creó a los 7 gobernadores que envuelven el mundo sensible dentro de los círculos, y este gobierno es llamado destino. Esta inteligencia no es macho ni hembra, sino macho y hembra, masculino y femenino. Después una imagen del dios Mercurio, el mismo Hermes. El mercurio es un metal y un líquido al mismo tiempo, por lo cual es doble. Los alquimistas lo pintaban como andrógino, macho y hembra, y aquí que el planeta Mercurio gobierne sobre la inteligencia en la astrología. Además,
Manas es doble, superior e inferior, activo y pasivo, abstracto y concreto. La inteligencia humana, o manas, es la única parte de la mónada que es doble, pues puede permanecer inactiva en un estado de bienaventuranza o puede manifestarse como pensamiento. Solo el pensamiento puede generar, justamente por esta doble característica suya, manas, como mortal o inmortal al mismo tiempo. Atma y Buddhi son inmortales, eternos, por tanto no pueden crear, pues crear, el limitarse, solo la mente es capaz de limitarse a sí misma. Hermes comenta que en este gobierno, llamado destino, esto no se debe malinterpretar. El destino, tal y como lo comprende Hermes, es la ley del karma. Toda acción tiene su reacción. Esto, ley del karma, cuando revisamos el Kybalion, causa-efecto y estas cosas, ahí podemos encontrar cierta conexión. Pero, en su efecto, esta ley del karma de Hermes tiene que ver con el reconocimiento, no en el futuro del tiempo, sino de la vibración, y que lo que hacemos tiene efecto y por lo tanto una asociación energética vibracional con su respectivo y viene de vuelta. Más que el ciclo de la vida del que hablan los budistas o incluso los hinduistas. Repito, Hermes comenta que este gobierno es llamado destino y que esto no se debe malinterpretar. El destino, tal y como lo comprende Hermes, es la ley del karma. Toda acción tiene su reacción y los hombres en su presente están sujetos a las reacciones de acciones pasadas sin que puedan hacer nada excepto afrontar los resultados de sus acciones pasadas. Pero acciones pasadas yo las leo siempre, o sea, con responsabilidad y sin enojo. Yo las leo siempre ahora mismo. Cualquier acción y pensamiento que tengamos ahora genera un karma inmediato. Esta ley es automática y no obedece a la inteligencia o a inteligencia alguna, ni Dios, ni los ángeles o devas, a quien Hermes llama dioses. Y estos, en ningún caso, pueden evitar ni evitan las consecuencias de esta ley. Esto también podríamos llamarlo libre albedrío, dentro de lo que ocurre de esto que tratamos de entender como libre albedrío, que muchos dicen que no existe, otros dicen que venimos marcados como las vacas, pero sí, aquí tienes libre albedrío porque ya sabemos que la mente elige y puede elegir si sí, si no, o lo que quiera. Y sabemos ya que cada pensamiento, acción, vibración atrae, magnetiza su respectivo y tiene consecuencias del tipo que sea. O sea, esta ley es inmutable, a no ser que lo superior, llamarlo lo que sea, otra vez estoy buscando fuera, así que vamos a cambiar el nombre, que la esencia de las cosas, el milagro, Dios, los ángeles, lo que quieras, decide intervenir por la razón que no sepamos y te lo corrija. Dice en el versículo 10, a partir de ese momento, los elementos inferiores de la naturaleza, desprovistos de razón, fueron abandonados a sí mismos para no ser más que simple materia. Hermes nos narra en el versículo 11 el tema de las cadenas planetarias y sus rondas o revoluciones, como se traduce en el siguiente texto. No obstante, la inteligencia creadora, unida al verbo, envolvió los círculos y los hizo girar con un zumbido para poner en marcha el movimiento circular de sus criaturas, dejando que hicieran su revolución desde un comienzo indeterminado hasta un tiempo sin fin, pues esa revolución comienza allí mismo donde termina. Y esa rotación de los círculos, por voluntad de la inteligencia, produjo a los animales irracionales, extrayéndolos de los elementos inferiores. Es decir, que los elementos inferiores de la naturaleza, minerales, vegetales, entran en un círculo de revolución de tiempo indeterminado, hasta transformarse en animales irracionales. Esto se produce, obviamente, por reencarnaciones. Nuestro círculo o cadena está actualmente en su cuarta ronda. Es decir, que han habido 4 rotaciones de la vida, de manera que en la primera rotación se formó el reino mineral,
en la segunda el vegetal, en la tercera el animal y en la cuarta el humano. En el apartado 13 del poema Andrés nos dice: los gobernadores, que son 7, se prendaron de él y cada uno le otorgó parte de su propia magistratura. Después de conocer su propia esencia, quiso franquear la barrera de los círculos y conocer a aquel que reina por encima del fuego. Cada hombre posee 7 centros de energía en sus 6 principios superiores, llamados chakras por los hindúes, pero bien conocidos por los chinos, los hawaianos, los japoneses y demás. Estos chakras reciben los 7 rayos procedentes de los 7 gobernadores, por tanto el hombre, el ser humano, recibe la magistratura de cada uno de ellos. Los chakras, cuando son activos, dan el conocimiento de uno mismo, y esto despierta el deseo de encarnar para conocer al Creador, apreciando su creación. Dice así: entonces el hombre descendió a través de la maquinaria de las esferas y mostró a la naturaleza la bella forma de Dios. Y él, viendo reflejada en el agua su bella figura, se enamoró de ella y deseó habitar en ella. Tan pronto como lo deseó, se realizó y vino a ocupar la forma desprovista de razón. Fijaros la frase: tan pronto como lo deseó, se realizó. Ahí vais ya estableciendo paralelos con la ley de la atracción y qué significa. Esto nos recuerda el mito griego de Narciso, que al ver su imagen hermosa reflejada en el agua se enamora de sí mismo y los dioses lo transforman en una flor de narciso. El agua es el símbolo del plano astral, el mundo del deseo y de la formación. Allí, por reflejo, obtiene el hombre un cuerpo y el deseo de habitar en él. Es el deseo, finalmente, lo que nos mantiene en la rueda de la reencarnación, como afirma la teosofía y como afirma Hermes. Hermes enseña que el hombre es doble mortal e inmortal. Y dice: por esta razón, entre todos los seres que viven sobre la tierra, tan solo el hombre es doble, mortal en cuanto al cuerpo e inmortal en cuanto al hombre esencial. Mortal en cuanto al cuerpo e inmortal en cuanto al hombre esencial. Poema Andrés 1.15. En fin, para no entrar más en mini análisis de algunos ejemplos, lo que voy a hacer es irme ya al capítulo del poema Andrés y nos vamos al tratado. Tratado 1, poema Andrés. Dice así: cierta vez que me había puesto a pensar en los seres, absorta la imaginación en las alturas del pensamiento, ausentes los sentidos, como quien duerme profundamente después de una copiosa comida o de un agotador ejercicio corporal, me pareció que un ser inmenso aparecía, de talla incomparable, que me llamó por el nombre y me dijo: ¿qué quieres oír y ver? ¿Qué quieres entender y conocer en tu mente? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres?, le dije. Yo soy Poema Andrés, respondió, la mente del poder supremo. Sé lo que buscas y en todas partes estoy contigo. Quiero aprender sobre los seres, le dije, y entender su naturaleza y conocer al Dios. Oh, cuánto quisiera que alguien me enseñara sobre estos temas. Guarda en tu mente lo que quieres aprender, que yo te enseñaré. Y habiendo dicho estas cosas, cambió de forma y en un instante el espacio entero se abrió ante mí y vi un panorama infinito y todo se transformó en luz, una luz tan serena y alegre que al verla la adoré. Al poco tiempo fue bajando y mostrándose una tiniebla espantosa y sombría, enroscada como espiral tortuosa semejante a una serpiente. Después la tiniebla se fue transformando en una cierta natura húmeda que se agitaba indescriptiblemente, que arrojaba humo como lo hace el fuego y emitía un clamor, un gemido inenarrable. De allí brotó un grito inarticulado de socorro que parecía la voz de un ser humano. Fue entonces cuando, saliendo de la luz, un nombre santo cayó sobre la cosa y un fuego puro emergió de esa natura húmeda hacia los celestes espacios, un fuego ligero y sutil y energético a la vez. El ágil aire se dejó arrastrar por el espíritu y de la tierra, y el agua se hizo a sí mismo hasta alcanzar el fuego, de forma que parecía colgar de él. Por su parte, la tierra y el agua quedaron entremezclados tan íntimamente que no era posible distinguir a uno del otro. El nombre espiritual que se cernía sobre ellos los mantenía en movimiento, o lo que parecía oírse.
Entonces, Poimandrés me dijo: ¿entiendes lo que esta visión significa? Lo sabré, le contesté. Yo soy aquella luz, me dijo. Yo, la mente, tu Dios, que preexisto a la naturaleza húmeda que surgió de la tiniebla. En cambio, el nombre luminoso que procede de la mente es Hijo de Dios. Y entonces exclamé: entiéndelo así. Lo que en ti ve y oye es nombre del Señor. Tu mente, en cambio, es Dios Padre, ya que no están mutuamente separados, pues su unidad es la vida. Le agradecí y me dijo: entiende la luz y discierne estas cosas. Habiendo dicho estas cosas, me clavó la mirada por tan largo tiempo que su aspecto me hacía temblar. Cuando se irguió después, quedé en mi mente contemplando la luz de los poderes. Poderes innumerables, transformada en un cosmo infinito que con inmenso poder rodeaba y abrazaba al fuego, forzándolo a aquietarse. Estas cosas comprendí por el nombre de Poimandrés. Estaba yo atónito cuando me habló de nuevo y me dijo: ¿has visto mentalmente la forma arquetípica, el principio anterior al principio ilimitado? Esto me dijo Poimandrés y yo le pregunté: ¿de dónde salieron los elementos de la naturaleza? Y él a su vez dijo: de la voluntad de Dios, que habiendo acogido al nombre y contemplado el bello cosmos, lo imitó, cosmocreando para sí, a partir de sus propios elementos y de las almas hechas por ella. La mente, el Dios, que es a la vez macho y hembra, y contiene en sí luz y vida, dio a luz por nombre a una segunda mente creadora, la cual, siendo Dios del fuego y del espíritu, creó a su vez 7 gobernadores, dueños, contenedores del cosmos sensible, cuyo gobierno se llama destino. De inmediato, en nombre del Dios, arrancándose de los elementos inferiores del Dios, se lanzó hacia la región pura de la naturaleza creada y se unió a la mente creadora, puesto que son de igual naturaleza. Atentos a la mente creadora, la mente creando, dejando desamparados a los elementos inferiores de la naturaleza, los irracionales, que consisten solo de materia. Entonces la mente creadora, junto con el nombre, envolvieron los círculos y los hicieron girar, bramando. Pusieron en movimiento circular a sus propias criaturas para que rodaran a partir de un principio indefinido hasta un término sin fin, que comienza donde acaba. Esta circulación de todo, como lo quiso la mente, produjo animales irracionales a partir de elementos inferiores. El aire produjo aves y el agua peces. La tierra y el agua, como lo quiso la mente, fueron separadas una de otra, y la tierra hizo salir de sí a los animales que tenía adentro, cuadrúpedos y reptiles, fieras y animales domésticos. La mente, el padre de todas las cosas, siendo vida y luz, parió un hombre igual a ella, a quien amó como hijo propio, porque siendo imagen del Padre era hermosísimo, porque realmente tanto amó el Dios a su propia figura que le entregó la creación entera. De nuevo, la asociación mente, el poder creador y la elección. Y vio el hombre la creación en el fuego del Creador, y quiso también crear, y con permiso del Padre entró en la esfera de la creación, y poseedor futuro de plenos poderes tomó conocimiento de las obras de su hermano, las que lo amaron y le hicieron partícipe de su propia jerarquía. Habiendo sido explorado su constitución y participado de su naturaleza, fue su voluntad desgarrar hacia arriba la periferia de los círculos y contemplar el poderío de aquel que reina sobre el fuego. La mente ha creado al ser humano como hermano, pero le deja elegir. Y ese ser humano empieza a abrir esos círculos para observar, crear y ver qué quiere saber. Entonces, poseedor ya de plenos poderes sobre el cosmos de los seres mortales y de los animales irracionales, se inclinó sobre la estructura y desgarrando el velo mostró a la naturaleza inferior la bella figura de Dios, y al ver la naturaleza que la figura de Dios poseía, una belleza inagotable y las energías todas de los gobernadores, sonrió de amor, pues ya había visto la bellísima figura del hombre reflejada en el agua y su sombra sobre la tierra. En cuanto a él,
viendo su propia figura en la naturaleza reflejada en el agua, la amó y quiso habitar en ella, y al punto que lo quiso se realizó. Atentos. Vio su propia figura reflejada en la naturaleza, en el agua, y quiso habitar en ella, y al punto que lo quiso, deseo, se realizó, y vino a habitar la forma irracional. Y la naturaleza, a su vez, acogiendo a su amado, se entrelazó entera con él, y copularon juntos porque eran amantes. Así continúa todo el tratado en una explicación constante, donde se habla de la creación del ser humano, los principios que mueven al ser humano, la mente. Hay una frase en particular que dice: ¿pretendes que el intelecto se separe del alma y el alma del soplo cuando has dicho que el alma es el envoltorio del intelecto y el soplo la envoltura del alma? Ante lo que responde Poema Andrés: no podemos concluir sin mencionar que es el juego, porque es un juego de la creación, donde a esa pregunta, que si pretendes que el intelecto se separe del alma y el alma del soplo, cuando has dicho que el alma es el envoltorio del intelecto, y Poema Andrés le responde que sí. Lo que tiene de interesante los textos del Corpus Hermeticum, que en realidad pueden tener o tienen como una antología de la creación del universo, como es este primero texto, pero a diferencia de otros componentes filosóficos, históricos, mitológicos, lo que contiene es algo distinto, y distinto es que aparece la mente como creación. Por eso se derivan tantas interpretaciones que a mí me encantan, que están todas fantásticas, porque la ley de la atracción, la ley de la asunción, el uso de la mente, curarte a través de la mente, trascender la mente como impacto, la mente como vibración, física cuántica, está en un nivel de exposición o contándonos unas historias, unas ideas que de nuevo son a través de apariciones. Esto es común. Todos hablan, los que conocemos como famosos escritores y no escritores, pero es que a muchos de nosotros nos ha pasado estas cosas y están gente callada que va a su bola, como dicen, y no quiere contar. Pero siempre es a través de apariciones o de... Y cuando dice, que es lo importante, y con esto me quedo y con esto quiero cerrar hoy, que en realidad cuando te está hablando la mente es Dios. O sea, tú, el reino de Dios está en ti. En resumen, queridos, os dejo con este capítulo de Hermes Trismegistos, el Corpus Hermeticum, Poema Andrés, y yo tengo mi capítulo favorito, que ya lo leeremos, va un poquito más adelante, que lo he leído muchas veces hace tiempo, del que tomé notas, y que tiene mucho que ver con la ley de la atracción. Yo creo que es el lugar, el texto en el que mejor veo reflejada ese tratado, en el cual se nos explica que la mente es todo y que la mente crea. Y la mente está creada y nosotros estamos creando todo el tiempo, porque eso es la ley inmutable, incluso cuando no somos conscientes de ello. El próximo tratado es un texto que se titula De Hermes a Tat, Discurso Universal. Una chulada. Un abrazo, queridos, hasta mañana.